Muy buenos días, amigos. Bienvenidos al programa de la abogada Carolina Antonini. Hablando con Carolina. ¿Cómo está, abogada? Buenos días. Buenos días, Gina. Muy bien. Encantada de estar contigo y sabiendo que Inmigración nos va a oír este programa algún día. Esperemos que sí, para que hagan unos cambios positivos, abogada. Por favor, denos su número de teléfono y su información para las personas que en los próximos 30 minutos van a estar con nosotros o que van a también escuchar este programa eventualmente en su website. Así que necesitamos su número de teléfono. Sí, claro que sí. Es 678-956-8600. 678-956-8600. Mi página es www.hablandoconcarolina.com. Recuérdense que Hablando es con H. Y mi oficina está en la 2751 de la Buford Highway, en el piso 8, enfrente de la Asociación Latinoamericana. Porque también tiene un canal de YouTube y, bueno, usted está en todos lados, abogada. Hoy en día tiene uno la oportunidad de estar en cualquier lado. Hace Facebook Lives, está en el radio, está en todos lados, en las redes sociales. Y cuando llego a la casa, cierro la puerta y no veo televisión. Y no ves nada. No veo nada. De vez en cuando contesto preguntas de Facebook o algo, cosas así, pero de resto es como si fuera Vilma Picapiedra. Uno quiere deshacerse a veces por un momento de las redes sociales, pero sí. Yo sé quién no se quiere deshacer de eso. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. Sí, exactamente. Qué importantes son las redes sociales para inmigración. Es increíble, tú sabes que nosotros llevamos tantos años viviendo un mundo privado en público, ¿verdad? Era inevitable de que nosotros, quienes hemos compartido tanto de nuestra información privada, no solamente a las compañías que nos dan este servicio, si se le puede decir eso, porque ellos claramente se benefician. Claro, no es servicio gratis. Sí, económicamente por el servicio gratuito que nos dan. Pero obviamente nosotros al participar en este juego de lo que es esta red social, hemos puesto mucha información en público y ahora pues el gobierno americano ha decidido en mirar. Este es básicamente un paso relativamente difícil para un abogado como yo aceptar. ¿Por qué? Porque hay en nuestra Constitución básicamente nos da protección contra invasión inapropiada del gobierno. Claro. Y el pedir ahora buscar información de nuestra cuenta es increíble. Claro, hay personas que dicen, bueno, pero ya nosotros hacemos esta información pública. No es cierto. Yo hago alguna de mi información pública, particularmente la cual yo quiero hacer pública. Pero yo también tengo información privada. Claro, como todos. Y información también que yo nada más le doy acceso a las personas quien yo específicamente quiero darle acceso. Entonces, sí, es uno de los temas importantes de los cuales vamos a hablar hoy y me hace pensar en los libros que yo leí cuando era joven de George Orwell y tú sabes, la 1984 y El Nuevo Mundo, el Brave New World y todo eso y bueno, ¿quién hubiera sabido esos libros de ficción y de moralidad, de las moralejas de lo que pudiera ser este mundo si no teníamos cuidado en guardar nuestros derechos personales, ¿verdad? A lo que pudiéramos llegar y aquí estamos. Y aquí estamos, abogada. Así que este va a ser un tema muy importante esta mañana acerca de lo que representan las redes sociales para inmigración, para las personas que están buscando una visa, que se quieren hacer residentes y demás, nos va a explicar. Y también vamos a hablar acerca de en dónde está el DACA en este momento. Sí, eso es muy buena pregunta porque la realidad es que pues la pelea no se ha acabado y no solamente tenemos potencial buen horizonte, sino que también la Corte Suprema le ha negado al gobierno una moción la cual tenemos que hablar acerca del DACA, lo cual vale la pena. Perfecto. Bueno, es la abogada Carolina Antonini hablando con Carolina esta mañana acerca de inmigración. Vamos a empezar con las redes sociales. Explíquenos cómo empezó esto, ¿ya empezó o qué esperamos? Bueno, entonces nosotros sabíamos que para propósitos de investigaciones, Inmigración estaba viendo ciertas cuentas sociales de ciertas personas. Definitivamente personas quienes ellos sospechaban de haber hecho algo malo. En este año yo atendí un par de citas de asilo
para personas de países donde el gobierno americano tiene más preocupación, ¿verdad? Sí. Y no me sorprendió en lo menor de que el oficial, porque fueron 2 entrevistas, le hizo preguntas a mis clientes acerca de su uso de redes sociales y lo que ellos vieron, lo que pusieron, los comentarios que hicieron y qué se significó los comentarios. En el pasado, yo había tenido corte en proceso de deportación donde fiscales más agresivamente había visto las páginas sociales de clientes también donde hubiera habido preocupación de sus actividades a la seguridad nacional. Ese tipo de caso en ningún momento me preocupó que el gobierno americano hubiera visto su página social. Pero esto es diferente. Esto no es el gobierno americano yendo a la información que está públicamente abierta para todo el mundo y buscando. Esto no es el gobierno americano yendo a una corte y pidiendo una orden judicial, pidiendo permiso a ver esas páginas. Esto es el gobierno americano básicamente diciendo, si tú quieres una visa para entrar a los Estados Unidos o para regresar a los Estados Unidos, la única manera en la cual yo te voy a considerar para darte una visa es si tú voluntariamente, entre comillas, me das a mí la lista de todas las plataformas sociales que tú utilizas y tu password, ¿verdad? Para yo poder verlo y ver qué has puesto, quién es tu amigo, a qué organizaciones eres miembro, qué fotos, etc. Entonces, es una diferencia muy grande entre el gobierno viendo lo que está disponible para ver al mundo completo, el gobierno yendo a una corte y buscando una orden judicial. Para cierta persona, Para ¿verdad? cierta persona. Esas son 2 cosas que son 2 extremos. O está públicamente disponible, en el cual tú no tienes por qué estar gritando privacidad porque no tienes. O ir a una corte donde un juez puede evaluar tu caso y determinar si se puede violar tu privacidad, ¿verdad? Pero esto es diferente. Este es el gobierno básicamente diciendo, si tú no me dejas a mí violar tu privacidad, yo no te doy a ti una visa. Increíble. Pero eso no es una violación a la privacidad, abogada. Absolutamente. Este es el problema. Para las personas que están fuera de los Estados Unidos, la Constitución no los protege. Entonces, si tú eres una persona viviendo fuera de los Estados Unidos, tú no puedes alegar que es una violación a tu derecho constitucional porque no lo tienes. Entiendo, pero si está la persona aquí. Ajá. Y entonces, esa es la otra cosa. Si yo tengo un cliente que está aquí en los Estados Unidos y a quien le están pidiendo eso como condición para darle una visa, entonces esa sí es una persona que pudiera potencialmente traer una causa constitucional contra el gobierno americano. Entonces, esto es lo interesante. Yo pienso que por eso es que el gobierno americano ha comenzado a hacer esto por medio del Departamento del Estado. ¿Por qué? Porque el Departamento del Estado es el quien rige sobre las visas de la persona que está en el extranjero. Entonces, la mayoría de esas visas son para personas que están fuera. Lo que pasa es que muchas de esas personas también están aquí, porque están procesando su visa viviendo aquí, van a tener que salir y regresar. Lo que yo pienso que ellos no están muy seguros es que va a ser una corte cuando ellos sean demandados por nosotros, de nuestros clientes quienes están aquí y quienes todavía no han salido, pero antes de salir le están pidiendo esa información. Eso es donde la primera pelea constitucional va a ocurrir. Yo pienso que de ahí el gobierno americano entonces va a saber si va a poder hacer el próximo paso a la libertad del inmigrante. Si las cortes federales dicen que está bien que esta persona tenga que dar su información a cambio de poder proceder con sus papeles, yo creo que entonces inmigración va a tomar esto a un paso adicional y pedírselo a las personas que están aquí buscando residencia y después a los residentes buscando ciudadanía para ver dónde les cae la línea. Pero si la corte dice no, a las personas que están aquí tienen la protección constitucional, entonces después la próxima pregunta va a ser si esa protección constitucional los protege contra eso. Entonces son 2 preguntas, ¿verdad? Si estás en los Estados Unidos, tú tienes esa protección. La segunda pregunta es,
esa protección te protege contra eso. Entonces, eso va a ser lo interesante. Entonces, de nuevo, depende de esa batalla. Yo pienso que el gobierno americano entonces va a hacer el próximo paso y el próximo paso. Porque por ahora, todo lo que el gobierno americano puede hacer es lo que o está disponible abiertamente o lo que ellos pueden hacer por medio de un juez. Fuera de eso, este va a ser el comienzo de lo que yo pienso pudiese ser una violación inmensa de la privacidad y de nuevo una nueva división acerca de quién en realidad es un ciudadano americano y quién no. De repente, si la Corte Suprema de los Estados Unidos dice que los inmigrantes tienen diferentes protecciones constitucionales, entonces claramente estamos dividiendo a los Estados Unidos entre dos personas. El ciudadano americano nacido aquí es diferente al ciudadano americano naturalizado, la persona natural aquí es diferente a la otra persona, y eso va a crear una diversidad en la Constitución, los cuales los fundadores de esta nación no quisieron hacer. También ellos escribieron esa Constitución teniendo en mente los derechos del americano, en mente del americano, incluyendo el americano quien no nació ya aquí. ¿Por qué? Porque la mitad de ellos ni siquiera nacieron aquí. Entonces, esto va a ser algo muy interesante. Ahora, van a haber muchos inmigrantes a quienes no le van a importar porque no tienen, red social, no la utilizan, o si la utilizan, no les importa. Pero es muy poquito, abogada. Correcto. La mayoría, afortunadamente o desafortunadamente, la utilizamos. Y también la otra cosa es que, mientras tanto, pues les recomiendo de que hagan un sanitario de sus redes sociales. Una limpieza, porque yo sospecho de que el gobierno americano esto no va a ser una búsqueda hecha por humanos, que va a tomar tiempo. Yo sospecho que ellos van a utilizar programas AI, algo así. Sí, de inteligencia para buscar por medio de claves, patrones, etcétera, lo cual significa que si tú dices, no voy a hacer esto, porque eso fue ya hace 3 años. Si nada más quieren los programas que he utilizado en los últimos 5 años, significa que nada más van a ver la historia por 5 años. No necesariamente. Van a querer los programas que has utilizado por 5 años, pero eso les va a dar a ellos la historial de todos los años que has utilizado ese programa. Claro. Entonces, habla acerca de la Corte Suprema y habla de que pues, posiblemente algunas de las personas puedan demandar, ¿verdad?, al gobierno. Pero ¿esto ya empezó, abogada, entonces, o todavía no? ¿O en dónde estamos aquí? Esto comenzó hace unos días sin anuncio. ¿Cómo que sin anuncio? Sin anuncio. De la manera de que yo me enteré, yo estaba aquí hasta las 7:30 de la noche trabajando en un formulario en la computadora, un formulario para un cliente que va a tener que salir a hacer su cita consular en Ciudad Juárez. Un formulario que se llama el DS-260, que es el formulario que se hace en el Departamento del Estado para la residencia consular de una persona. Yo estaba llenando el formulario, lo puse en pausa porque me faltaba información. A las 7:30 lo puse en pausa, me fui. En la mañana regresé, llamé a mi cliente, busqué la información que me faltaba, lo desperté el formulario para ingresar la información que me faltaba. Y encontré que el formulario tenía una pregunta nueva. Así fue que me enteré yo. Y la pregunta era, no es pregunta. O sea, llamarlo una pregunta es tonto. Sí. Porque no solamente no es pregunta. Te exigen a que tú des esta información, tienes que contestarla. Si no la contestas, no puedes llenar el resto del formulario. Tienes que dar la información de todas las redes sociales que llevas en los últimos 5 años. Y te dan un menú donde te dan todas las que ellos piensan que hay. Algunas de ellos son medio cómicos porque son redes sociales que son tan viejos que no las había oído desde hace tiempo. MySpace y eso. Exacto. Yo digo, MySpace. ¿Qué es eso? ¿Quién utiliza MySpace? Entonces me dio mucha risa y yo digo, ya hay personas que no se van a acordar cuál es su username en MySpace. Y hay otros que no había oído yo, que son cosas tontas, ¿no? Y entonces tú tienes que chequear todo lo que usas y al lado de ello poner tu username. ¡Wow! Increíble. Abogada, entonces,
¿Qué puede hacer una persona que que la ha utilizado desde que empezamos esto de Facebook? ¿Cuánto va ya? ¿Casi 10 años? ¿Más de 10 años? Sí, entonces, ¿Qué hay que hacer? claramente, tú si estás aplicando para venir a los Estados Unidos con una visa o para salir y regresar con una visa, si sea temporal, de trabajo, de turismo, de lo que sea, tú tienes que dedicar tiempo para pasar por todo lo que has hecho en todas tus cuentas, las cuales vas a tener que poner en tu aplicación de los últimos 5 años, y tú vas a tener que editar tus páginas. Pero no se queda eso por siempre, No, cosas no, del no, internet. No, porque ellos nada más van a tener acceso bajo tu username. O sea que si tú borras tus fotos y todo eso, ellos no tienen el acceso que tiene la compañía. Ellos tienen el acceso que tienes tú. Si tú lo borraste, tú lo borraste. Pero cuando tú vayas a editar, no lo hagas como flojo. Tú tienes que ver tus fotos y míralas. ¿Ok? Si todas las fotos que tú tienes son todos de eventos sociales, donde tú estás borracho y bailando y todo lo que hay es alcohol, a lo mejor esas son fotos que tú quieres editar. ¿Por qué? Porque tú no sales de bebida y de bailada todos los días. Bueno, me imagino, ¿verdad? Pero a lo mejor ese es el mensaje que tú estás mandando. A lo mejor todas tus fotos son fotos de mujeres casi desnudas. A lo mejor es porque eres un tonto y eso es todo lo que tú pusiste porque te la haces pasar de que tú eres un gran, tú sabes, Romeo. jugador, un gran Romeo, whatever, right? Pero ese es el mensaje que estás poniendo. Sí. A lo mejor tú pones pusiste fotos de tus hijitos o hijitas bañándose en el mar Algo o inocente. bañándose inocentemente, pero tus hijitos o tus hijitas están desnudos o están parcialmente desnudos y no te das cuenta que poner fotos de niños que están parcialmente desnudos o completamente desnudos es una violación de las leyes americanas. Esas son fotos que tienes que borrar. Pero, por ejemplo, si tú pusiste chistes de mal humor, o sea, una foto, tú sabes, esto se ve a cada rato, tú pones la foto de un seno de mujer muy cercano y para que parezca que es un pompis desnudo y después y termina siendo un seno, ja. O sea, chiste de mal gusto. Quita eso. O sea, ¿te estás representando como la persona que eres o te estás representando como un juvenil de mal gusto? ¿Verdad? Estás en una fiesta y las personas alrededor tuyo están haciendo cosas que no son debidas. Cualquier cosa que está incitando a la violencia, quita eso, no seas tonto, ¿verdad? Entonces sí, tienes que tener una limpieza de las cosas que pusiste. Si acaso tú quieres en realidad aplicar para una visa y no ser mal interpretado. De la misma manera en la cual tú en tu resumen, en tu currículum vitae, no pusieras todas las tonterías que hiciste en tu vida. ¿Ok? Para las personas que están ahí diciendo, nah, esa mensa, yo no voy a limpiar nada, ya, a mí que me conozcan como yo soy, así, como si tú pusieras en tu currículum vitae todas las tonterías que has hecho y todos los trabajos tontos que tuviste y todas las veces que fuiste al colegio a un examen y no estudiaste bien. Mentira, en tu currículum vitae tú pones las cosas buenas que tú hiciste. Cuando tú vas en tu primera cita con una chica que te gusta, tú no vas todo desarrachado, mal bañado, ¿verdad? Aunque claro, es la misma cosa. Entonces pon la persona que tú quieres que vean que tú eres en realidad la persona que aspiras a ser y límpialo todo y no lo hagas a lo descuidado. Sí. Presta atención a las fotos, presta atención de dónde salieron los artículos que gustaste, de dónde las organizaciones a las cuales tú eres miembro, ¿verdad? Para que esas organizaciones sean organizaciones apropiadas y las cosas que estás diciendo y los mensajes que estás enviando. Y por supuesto, también preguntarle a su abogado. Absolutamente. Si hay algo que tú le tienes duda, tú puedes preguntarle a tu abogado. Si tú quieres que tu abogado te limpie tu página de Facebook, tú le vas a estar pagando a una persona miles y miles de dólares, claro, porque eso va a tomar tiempo. No seas tonto. Obviamente, limpia tu página. Tú eres adulto. ¿Ok? Eso es algo que tú deberías hacer, enséñale a tus hijos a hacer eso, porque universidades lo hacen. Sí, y empleadores lo hacen. Claro, la diferencia es esta de nuevo. Un empleador
una universidad van a ver la página pública, no la privada. Lo que te estoy diciendo es que inmigración va a pedirte tu username, lo cual ellos van a tener acceso a lo que tú miras, no nada más lo que te ve el público. Así es, así que hay que tener mucho cuidado. Bueno, estamos hablando con la abogada Carolina Antonini esta mañana acerca de la importancia de las redes sociales e inmigración y también acerca de DACA. Cuéntenos qué está pasando. Bueno, un par de cosas que vale la pena mencionar. Una de las cosas es que el gobierno, el presidente y su gente, pidió a la Corte Suprema que se apurara en tomar el caso de la DACA, porque hay tantas peleas de DACA. Ellos querían que la Corte Suprema se apurara a tomar el caso de la DACA para de una vez en todo matar el DACA. Y esta moción que hizo el presidente que se apurara en tomar el caso, la Corte Suprema le dijo que no. No tiene nada que ver con el DACA. Yo pienso que tenía más que ver con tú no eres jefe de nosotros. Exacto. Nosotros tomamos nuestro caso cuando nos da la gana. Exacto, ¿verdad? Qué bueno en ese aspecto. En ese aspecto me pareció muy bien porque esto no es un asunto urgente. La Corte Suprema normalmente no le gusta dar su poder de emergencia, de apuro, al menos de que alguien esté en realidad en una emergencia, un apuro. Y qué sinvergüenza este gobierno de estarle pidiendo a la Corte Suprema que se apure en algo que no es algo urgente. Entonces, eso es lo bueno de que por lo menos tuvimos eso y por lo menos a pesar de que esta Corte Suprema es mayormente derechista y tiene posiciones claves puestas ahí por este presidente, las cuales nos deben preocupar a todos nosotros, por lo menos tuvieron suficiente dignidad para decirle no nos vamos a apurar, nosotros controlamos nuestro propio calendario, cálmate chamo, vete a tu propia casa que nosotros tenemos la nuestra. Muy bien. La otra cosa buena para no solamente los DACAs que no pudieron aplicar, los DACAs que no calificaron porque era muy viejo y todas las personas que entraron antes de la edad de 18 años, es el pasaje de la ley del sueño americano y es que este Congreso, parte de este Congreso, hizo recientemente. Ahora, esto no es una ley final. Esto es una ley firmada por la Casa de Representantes. Ellos lo pasaron ellos a mayoría de la Casa de Representantes y con votos republicanos y demócratas. O sea, la gran mayoría de la Cámara de Representantes y con ambos partidos. Esto es excelente de tanta manera. Número uno, que lo hayan hecho en este momento tan anti-inmigrante. 2, que haya sido ambos republicanos y demócratas. Y 3, que lo hayan hecho con tan gran mayoría para que esta ley se haga realidad. Tiene que entonces pasar el Senado. Así sea que el Senado lo adopta y lo pasa, así como está. Pasa una versión, su propia versión, la manda a la Casa de Representantes para que ellos lo adopten. O pasa su versión y entre los dos se negocian para entre los dos tener una versión que los dos puedan aceptar. Y cuando ambos, el Senado y la Casa de Representantes, tengan una versión que los dos puedan firmar, la firman, pasan la ley, se la mandan al presidente. El presidente o la firma o no la firma. Cuando no la firma, significa un veto. O sea, no voy a pasar la ley. Si el presidente no pasa la ley, le hace un veto, entonces todavía puede ser esa ley salvada por el Congreso, ambas cámaras, si ellos pueden pasar por una gran mayoría y pueden pasar la ley encima de un veto presidencial. Entonces, esto es un excelente primer paso, pero no es ley todavía. Es nada más un bill, una ley pasada por una cámara, pero todavía se necesitan muchos pasos más. Lo que es bueno acerca de esto, fuera del tiempo, la mayoría y que fue bipartisán, es que claramente ha sido escrita por alguien que sabe ley migratoria. O sea, que le pidieron a alguien que sabe ley migratoria que les ayudara, lo cual es maravilloso porque esto es algo que nunca ocurre y cubre a los que tienen DACA, a los que
hubieran podido haber aplicado para el DACA, pero no lo pudieron alcanzar porque le pararon el DACA. A las personas que han sido deportadas relativamente recientemente porque perdieron el DACA por una razón relativamente inocente. Y a las personas que entraron antes de cumplir los 18 años y llevan más de 4 años aquí. Entonces, tú sabes, nosotros vivimos en tiempos bien impredecibles porque tenemos un presidente bien impredecible, ¿verdad? Si el Senado pasara esto, fuera milagroso. En un tiempo donde estamos empezando a prepararnos para las elecciones presidenciales. Yo no pienso que esta ley del sueño tiene la posibilidad de pasar este año por las elecciones que vienen. ¿Por qué? Porque este presidente y los senadores que están republicanos que tienen la mayoría en este momento, no todos, o sea, los que están en la mayoría, los que son los que sobran, los 2 o 3 que son los que llegaron a la mayoría del Senado, son personas que están en ese puesto porque han llegado a ese puesto gracias al racismo y al sentimiento anti-inmigrante que el presidente ha logrado capitalizar. Entonces, si el presidente y esos 4 o 5 senadores no tienen el odio al inmigrante, van a tener dificultad ganando esos 4 o 5 asientos en el Senado, y el presidente va a tener dificultad ganando porque ese odio es lo que ha traído a el bloque que ha salido a votar contra ellos. Pero si la gente joven que salió a votar en estas elecciones del Congreso, si esa misma gente, porque fueron esos jóvenes que salieron que hicieron la diferencia, si ellos salen en estas próximas elecciones y tenemos o el mismo margen o un margen más pequeño en el Senado, o podemos cambiar el presidente. O sea, si tenemos una mayoría en el Senado, o sea, mantenemos la mayoría en el Congreso, podemos tener un margen más pequeño o una mayoría de demócratas en el Senado, o los republicanos mantienen mayoría en el Senado, pero tenemos a un presidente demócrata o un republicano centrista. Esta ley claramente va a pasar, porque esta ley tiene apoyo de ambos partidos. Es excelente porque cubre a 3 grupos de personas. Cubre a los de DACA, cubre a los de TPS y DED. Estos son personas que ya llevan viviendo en los Estados Unidos protegidos por causa de los desastres naturales por años. Entonces existe la voluntad de cubrir a esta gente. Existe el deseo y esta ley, como ha sido escrita, está bien justa. No le da a nadie ningún pase libre. Hay una residencia condicional de 10 años. Para algunos hay una residencia de 5 años. Depende de su servicio militar, sus habilidades académicas. Hay leyes estrictas acerca de buen carácter moral, pero con ciertos perdones o ciertas circunstancias. O sea, es una ley bien justa y es el tipo de ley que cualquier persona razonable, quitando la política del medio, entras al cuarto dejando tu política fuera del cuarto y entras nada más con tu cabeza, tú vas a entrar y tú vas a decir esto es lógico. Entonces, pero después de estas elecciones, depende de cómo podamos mantener el balance del Congreso. Yo pienso que hay una gran posibilidad. Por lo tanto, a todos ustedes que son residentes o ciudadanos, llamen a su congresista y apoyen la ley del sueño para todos nuestros hermanos y hermanas quienes no tienen papeles. Vamos a hacer el sueño de ellos porque nosotros ya logramos el nuestro. Y los que están esperando ese sueño también, que se acerquen con un abogado como usted, abogada, para que empiecen a prepararse, porque esto hay tantos cambios todo el tiempo que no sabemos qué pueda pasar. Pero déjeme decirle lo más importante de todo esto. Esto no es ley. No se pongan a pagarle a nadie. Nadie tiene el poder de ponerlos primero en línea, guardarle espacio, no le paguen depósito. Todas esas gentes charlatanes, no le paguen a nadie. Esto no es ley todavía.
Lo que hay que hacer es prepararse, ir con un abogado para ver cómo está la situación de uno, si tuvo un DUI, si tuvo esto, lo Exacto, otro. pero esto es nada más en consulta. Claro. No hay aplicaciones, no hay proceso, no hay depósito, no hay primero en línea, no hay nada de eso. Solamente esperanza. Nada, y la experiencia es gratis. Así Ok. es. Abogada, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Se nos termina el tiempo, como siempre, cuando estamos en lo más interesante, nos tenemos que ir. Pero para la próxima seguimos esta conversación. ¿Qué le parece? Ojalá que tengamos muchas más noticias y que sean mejores. Claro que sí. Número de teléfono, por favor, abogada. Es el 678-956-8600, 678-956-8600 y búscame en www.hablandoconcarolina.com. Fue la abogada Carolina Antonio.